CIMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas, darles la bienvenida a este programa de Gafas Violetas, el programa de las Constituyentes MX Feministas, un programa muy especial porque justo cae en este 25 de noviembre, Día Internacional de la Erradicación de la Violencia en contra de las Mujeres, una fecha que se ha ocupado como un espacio para reflexionar sobre las violencias que vivimos las mujeres y sobre todo enfocado a su eliminación. Me da muchísimo gusto compartir micrófonos con mi querida Vero Palafox. ¿Cómo estás, Vero? Hola, ¿qué tal? Buen día a todas. Este 25 de noviembre, como dice Ivonne, pues sí es una fecha en la que las mujeres debemos estar muy atentas, a estar atentas y hablar de las violencias que vivimos en los distintos ámbitos. Veamos qué va a pasar a lo largo de este programa, porque con nuestra invitada pues hablaremos de este tema y otros muy importantes para nosotras. Las constituyentes marcamos precedentes. Estamos muy desconcertadas por las escenas que vimos, que observamos durante la manifestación que supuestamente estaba pues haciendo un llamado, los llamados chicos de la generación Z, que al final asistieron pues personas de todas las edades, pero que terminó de una forma bastante violenta. Escenas que realmente nos parten el corazón porque observábamos niños que recibieron gases lacrimógenos, aunque las autoridades digan que no eran gases lacrimógenos lo que utilizaron, escenas de violencia por parte de elementos policíacos hacia estas personas que participaron, insisto, de todas las edades, y que ha terminado con pues alrededor de 15, 18 jóvenes que fueron detenidos y acusados de diversos delitos, entre ellos lo más grave, intento de homicidio por agredir a policías. Estamos hablando de una situación bastante complicada porque en México los índices de violencia son muy altos, hay un hartazgo por parte de la gente y obviamente esta manifestación que va de la mano del asesinato de este político en Michoacán no era para tomarse a la ligera o un evento menor. Y el que observáramos policías agrediendo de esta forma, pues nos deja reflexionando sobre la importancia de sí tenemos que tomar las calles, sí tenemos que manifestarnos, pero tenemos que evitar las provocaciones, porque además se habla de grupos infiltrados que precisamente generaron esta violencia. Hoy no vemos a ningún policía que haya recibido un castigo por este excesivo uso de la fuerza y observamos autoridades que ni siquiera tienen el valor de aceptar que se equivocaron y que mandaron a policías a agredir a niñas, niños, adultos mayores, mujeres y pues no les ha interesado aclarar esta situación, sino simple y sencillamente dicen, nos defendimos y estamos en nuestro derecho como autoridades. ¿Cómo ves, Vero? Pues sí, es un asunto muy delicado y es un asunto que nos coloca en una situación de preguntarnos, ya no tenemos derecho a manifestarnos, ya no tenemos derecho a tomar las calles, ya no tenemos derecho a expresar nuestras inconformidades, porque si vivimos en un país democrático, creo que no se debe callar a nadie. Y no porque si eran de derecha o si eran mayores o si eran campesinos, porque había maestros, había campesinos, había gente de pues de muchas personas distintas que a lo largo de la semana ya se habían estado manifestando, porque igual había personas que se manifestaban contra los precios de los cultivos del campo, había maestros disidentes, o sea, una serie de grupos que ya estaban en ese momento ahí. Y entonces no podemos decir, porque son tales o cuales personas, no les vamos a dar el derecho a tomar las calles. Creo que es un asunto que rompe con todo este esquema democrático y donde realmente la sociedad, lo que somos el pueblo, no podemos hablar entonces, ¿no? Esa es la pregunta que queda en el aire. Y pues a propósito de estas manifestaciones, queríamos abordar
que hoy, 25 de noviembre, las mujeres vamos a tomar las calles y también vamos a manifestar nuestra inconformidad contra las violencias que vivimos cotidianamente en un sistema patriarcal. No importa que tengamos una presidenta, una jefa de gobierno, muchas mujeres en la política, que incluso también no solo el alcalde Manso fue asesinado. En esta semana hemos visto 3, 4 mujeres, también unas alcaldes, otras, una regidora en Campeche. O sea, no es exclusivo de un hombre, de una mujer, de un grupo político, de otro. Es una generalidad. Sí, y ahora que mencionas precisamente la marcha que se va a realizar, la movilización que se va a realizar el día de hoy, en las próximas horas, pues obviamente la invitación es a que participen, porque es parte de nuestro derecho como ciudadanas el expresarnos. Y la marcha del 25 de noviembre, en su generalidad, en su normalidad, digamos, es una de las más grandes, donde la mayoría de las mujeres deciden asistir por el hilo conductor que tiene, que es precisamente manifestarse en contra de las mujeres, en contra de las violencias. Yo lo que les pediría es que fueran inteligentes y no caigan en estas provocaciones que se pueden dar, porque además ya hemos observado en manifestaciones de mujeres los clásicos encapsulamientos que terminan con mujeres detenidas, activistas detenidas sin justificación, ¿no? La violencia por parte de elementos policíacos, que son violencias extremas como violencia sexual, que se ha registrado en las manifestaciones de mujeres en los estados, sobre todo en los últimos años. Entonces, tratar de marchar de una forma segura, armar un plan estratégico con tu colectiva o con el grupo que estás manifestando para que puedas reaccionar de forma rápida y efectiva al momento de algún inconveniente. Llevar pues un plan B en caso de que se cierre una calle o ya no te permiten avanzar, vámonos por otro lado, no pasa nada, tú armas tu propia ruta, no sé, todas esas cosas que debes de tomar en cuenta para tu seguridad. Sin querer alarmar, por supuesto, pero sí es importante que se tenga en cuenta. Sí, ya muchas de ustedes, de nuestra audiencia, pues ya han escuchado estas recomendaciones que en cada marcha se hacen, la del 8 de marzo, en esta del 25 de noviembre, ¿no? Finalmente, pues expresarse no es un delito, pero la violencia puede acarrear otras violencias. Y pues como la maestra Lagarde ha dicho, pues el feminismo no tiene por qué ser violento o sea, aguerrido sí, pero no con una imagen de guerra, sino con un aguerrido en el sentido de defender los derechos y de expresarnos nuestras inconformidades, porque el saber que diariamente 11 mujeres son víctimas de feminicidio nos tiene a todas muy, muy dolidas y esos son las que sabemos. Pueden ser muchas más porque el número de feminicidios aumenta y aumenta y aumenta. Es algo que deberíamos de poner en nuestras demandas, que se proteja más a las mujeres, que haya mayor seguridad y que realmente se castigue a estos delincuentes, porque finalmente hemos visto que muchos no reciben la pena que debieran de recibir por la muerte de una mujer. Incluso ellos justifican su actuar como si hubieran pisado una cucaracha, ¿no? Entonces, realmente nos parece que es un insulto y el sistema de justicia debe de ser poner mayor atención en las cuestiones de la atención hacia las mujeres, para que pues, tengamos realmente una vida más tranquila. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación.
CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando el patriarcado. Constituyentes MX feministas. Noviembre y tenemos que hablar sobre las violencias que queremos erradicar todo el tiempo las feministas. Y hoy me da muchísimo gusto darle la bienvenida a este programa de Gafas Violetas a Verónica Caporal. Ella es antropóloga social, es activista feminista, defensora de derechos humanos, quien nos va a hablar precisamente sobre estas violencias, cómo las enfrentamos y bueno, algunas otras matices que podemos ponerle al tema. ¿Cómo estás, Vero? Muchas gracias. Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto poder estar aquí hoy hablando justamente de un tema tan importante y fundamental que es qué está pasando en nuestro país en relación a la violencia contra las mujeres y obviamente pues en el marco del 25 de noviembre, ¿no? Que cada año nos convoca a seguir reflexionando y a seguir teorizando también y trabajando justamente para la erradicación de la violencia o de las violencias por razón sexogenérica. Fíjate que el 25 de noviembre y se ocupa esta palabra, erradicar la violencia contra las mujeres. Y pareciera que es un sueño muy alto, como si de verdad no pudiéramos terminar con la violencia en México, en el mundo, en contra de las mujeres. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Estamos apuntando hacia muy arriba? Pues llevamos varias décadas apuntando hacia muy arriba. Yo creo que desde todas estas reflexiones en relación a la condición de las mujeres, la situación y la condición de las mujeres que se da, ¿no? Desde pues la Revolución Francesa y pues todo el nacimiento del movimiento feminista y posteriormente pues todas las diferentes olas del movimiento feminista que justamente lo que colocan es esta posibilidad de erradicar esas violencias, de construir la igualdad y que justamente pues se van a ver materializadas pues en todo un marco normativo que nos va a plantear justamente la igualdad y la erradicación de la violencia. Entonces, ya en esta época moderna, pues estamos ya colocadas en una plataforma justamente de conferencias y de convenciones centradas en los derechos humanos de las mujeres y que la base fundamental pues es por un lado la erradicación de la violencia y por otro lado el ejercicio pleno de los derechos humanos para todas las mujeres. Entonces, llevamos mucho tiempo buscando este vuelo alto, esta transformación política, ideológica, social, cultural, y vamos viendo algunos avances, pero también estamos ante retrocesos importantes, sobre todo en relación a estas nuevas perspectivas y estas nuevas políticas que buscan mucho este planteamiento de el género, por un lado, todo este tema del generismo, por otro lado, pues el borrado de las mujeres, que como categoría política, ética y cultural y sociológica también, y que estamos ahí justamente en un panorama muy desalentador en relación a ello, ¿no? Y por otro lado, pues sí, la parte muy concreta que tiene que ver con esta violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, por tener un cuerpo de mujer, ¿no? En este sentido, y no solamente un pensamiento, ¿no? El decir, ser mujer no es un pensamiento. Primeramente tiene que ver con un cuerpo situado, con un cuerpo vivido, y por otro lado, con toda esa construcción de ser mujer, que ahí sí, pues ese sí estamos hablando de que el género es un pensamiento, es una ideología, es una forma que nos han enseñado de cómo tenemos que ser las mujeres, pero el sexo, lo biológico, y yo sí quisiera dejar claro esa parte de que no es una idea biologicista, sino justamente es dónde se enmarca y dónde se encarna la violencia en el cuerpo. ¿Qué es lo que se asesina?
El cuerpo. ¿Qué es lo que se desaparece? El cuerpo. ¿Qué es lo que se mutila? El cuerpo. ¿Qué es lo que se violenta? Por ejemplo, desde la violencia sexual, el cuerpo. Es el cuerpo de las mujeres. Entonces yo sé que esto es un debate muy fuerte y un debate que genera mucha polémica, pero finalmente eso es lo que hoy buscamos cuando hablamos de la erradicación y lo que conmemoramos los 25 de noviembre. Es qué pasa con el cuerpo de las mujeres, dónde se ejerce la violencia. La violencia física es en el cuerpo de las mujeres, no es en un pensamiento. ¿Dónde es donde se ejerce la violencia eh, psicológica, la violencia simbólica? En la mente y en el cuerpo de las mujeres. Entonces yo creo que ahí pues seguimos volando y seguiremos queriendo volar alto en esta erradicación, pero pues seguimos teniendo muchísimo trabajo cuando las tasas son tan altas, por ejemplo, de asesinatos y feminicidios de mujeres, ¿no? Por ejemplo, hoy a 2025 estamos hablando que hasta julio, hasta este primer semestre, se están reportando 394 feminicidios, ¿no? Entonces, es decir, o cada día se asesina, de acuerdo a datos de organismos internacionales, a 11 mujeres. Entonces, es decir, y sí, a lo mejor alguien nos podrá decir, bueno, pero también a otros, y a otros o a otras las asesinan, sí, pero no es el motivo, no es el cuerpo lo que hace que se dé ese asesinato, no es la opresión por el hecho de ser mujer, no es la explotación, es otros motivos que tienen que ver a lo mejor con una identidad de género que es diferente a un cuerpo, ¿no? Entonces yo siempre hablo y digo, pues, ¿qué se desaparece? El cuerpo de las mujeres. ¿Qué se asesina? ¿Qué se tortura? El cuerpo de las mujeres. ¿Qué se viola? Al cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que seguimos y seguiremos pensando desde esta perspectiva que buscamos esta erradicación de la desigualdad, de la violencia y erradicar, ¿no? La violencia que va dirigida por el hecho de ser mujer, no solo de pensarte mujer, porque también nosotras nos pensamos mujeres, pero algo que tenemos muy concreto es que nacimos con ese sexo, ¿no? De mujer y que eso ha determinado toda nuestra vivencia y la cultura ha reforzado esa vivencia y ha construido esa identidad, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí tenemos pues esa reflexión y que nos lleve justamente a los derechos humanos y vivir una vida libre de violencia es un derecho humano para las mujeres, las niñas, las jóvenes. Pero, pues a veces escuchamos que hay mujeres más preparadas o que conocen un poco más y que hay pues mujeres que todavía no conocen bien sus derechos. Y a veces nos preguntamos, bueno, ¿la violencia tiene clase social? O sea, las violencias son distintas para unas, para otras, o cómo tú desde tu punto de vista antropológico, pues es general, o sí hay estas diferencias en distintos grupos de mujeres. Sí, la violencia va a actuar de manera diferente de acuerdo o va a estar o se va a ejercer de manera distinta de acuerdo a las vulnerabilidades. A veces hablar, por ejemplo, de clase social puede generar como un tema que pudiéramos pensar que hay un clasismo, ¿no? Y más ahora con estas posturas de ultraderecha, ¿no? Donde se coloca el tema de la clase, de la etnia, como muy focalizadas, ¿no? Para justamente justificar la violencia. Y ahí lo pudimos ver el sábado, ¿no? En las consignas que se gritan contra la presidenta de nuestro país y que no se cuestiona realmente su desempeño de fondo, ¿no? Como una política, sino se cuestiona que es mujer. Y entonces lo que se grita y las ofensas que es violencia simbólica y violencia psicológica porque hay amenazas
y hasta esta violencia exacerbada es por ser mujer. Se hace alusión a su cuerpo, se hace alusión a su imagen, se hace alusión a sus relaciones, por ejemplo, ¿no? Personales, que eso no tendría que entrar. Se puede cuestionar el programa de trabajo, se puede cuestionar su ejercicio político, pero no se le puede cuestionar, por ejemplo, y ofender y violentar por su cuerpo, porque eso es violencia, ¿no? En este sentido. Entonces, evidentemente, sí hay una diferencia en el tema de estas desigualdades y estas vulnerabilidades. Y en esto que yo comentaba de la presidenta de México, justamente hay una serie de violencias que nosotras identificamos y que vimos a lo largo de esta manifestación, de esta concentración, pero finalmente esas violencias a ella le llegan como un mensaje, pero no le tocan de manera, por así decirlo, directa. En cambio, a una mujer que está en la calle y que vive una condición de desigualdad económica, social, cultural, las violencias van a ser mucho más directas y exacerbadas y van a causar un daño mayor. Eso no quiere decir, y que esto sería lo interesante también de esta reflexión, y es que justamente independientemente de que tú seas una primera presidenta, una presidenta de un país, de una nación, y seas una mujer de una colonia periférica de la Ciudad de México en una situación de desigualdad, a ambas este sistema patriarcal, misógino, androcéntrico, pues va a tener un impacto, ¿no? En ese sentido, las dos están siendo víctimas de una violencia, ¿no? En este sentido. Pero ¿dónde va a ser mayores estragos, por así decirlo? En esta mujer que está en estas condiciones de desigualdad. Entonces, claro que la violencia tiene una cara que está ligada directamente a la desigualdad económica, a la desigualdad social y a la desigualdad cultural, ¿no? Entonces, ¿quiénes son las mujeres que son mayormente acosadas, violentadas? Y que bueno, pues ahí vamos a tener también el ejemplo de lo que también vivió la presidenta hace 2 semanas, este tema del acoso y el hostigamiento, el acoso sexual del que fue víctima, ¿no? Pero aquí vemos, y justamente, que se genera todo un aparato para justamente generar cambios. El poder hacer modificaciones al Código Penal, ¿no? Al tipo penal, en este sentido, del acoso, ¿no? El poder hacer políticas públicas, pero el acoso y la violencia sexual, las mujeres lo hemos vivido a lo largo de nuestra vida, siendo niñas, siendo jóvenes, siendo adultas mayores. Pero evidentemente la violencia nos va a llegar de manera diferenciada si estamos en una situación de derechos. Yo aquí sí quisiera también marcar algo que me parece para mí importante y que me gustaría llevarlo a la reflexión, no de privilegio. En este caso, una mujer universitaria o una académica o una política no está en un privilegio, está ejerciendo un derecho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Que todas las mujeres ejerzamos derechos y no colocar esta situación para decir, es que ella es privilegiada y por eso no le sucede tal cosa. No, creo que el discurso y el planteamiento político y ético como feminista es el ejercicio de los derechos, el derecho que yo tengo a ejercer el poder caminar libremente por la calle independientemente de mi edad, de mi condición étnica y de mi condición socioeconómica, social, cultural. Y que entonces esa situación de vulnerabilidad y de desigualdad la podamos transformar en un ejercicio de derechos. Entonces, creo que ahí, porque muchas veces la crítica es que es blanca, privilegiada, burguesa, y decir, no, el planteamiento de nosotras, las feministas abolicionistas, va en el ejercicio de los derechos
que tenemos todas las mujeres: el derecho a estudiar, el derecho a vivir una vida libre de violencia, a tener un espacio digno para vivir, a tener una alimentación adecuada y constante, a tener un trabajo digno, a tener salud, a tener recreación, a tener espacios de seguridad. Hoy las activistas han logrado una serie de modificaciones en las leyes gracias a pues que se han puesto a talacharle y a visibilizar algunas pues tipos de violencia, ¿no? Digo, la máxima que tenemos nosotras, las constituyentes MX feministas, la 3 de 3, que busca que no lleguen los violentadores al poder, pero hay otras como la ley Monse, que busca que no se, que los familiares no ayuden a los feminicidas, la ley Olimpia, que habla de violencia digital, todo esto realizado desde el activismo de las mujeres. Y sin embargo, nos encontramos en este mismo ámbito de grandes logros con resoluciones desde pues diversos órdenes de gobierno que lo echan para abajo, como por ejemplo hablando de la 3 de 3, que Cuauhtémoc Blanco siga estando como un legislador, aun cuando es un violentador, ¿no? O leías poco que echaron para atrás una sentencia de violencia familiar en el caso de esta activista del estado de Puebla, ay, olvidé su nombre, Cecilia Monzón. De Cecilia Monzón, ella tenía ya una sentencia por violencia familiar y la echan para atrás porque dicen que se tiene que volver a plantear el caso y volver. ¿Dónde vamos? O sea, por un lado avanzamos y parece que vamos muy bien, pero por otro lado, pues parece que nos empiezan a dar otros golpes fuertes que tiran todo el trabajo que venimos haciendo. Y se caen en estas, justamente en estas imprecisiones de hacer, sobre todo cuando estamos hablando de delitos, de hacer como mezclas, ¿no? De políticas y también mezclas de posturas políticas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que estamos haciendo es nuevamente retrocediendo a no darle, por un lado, a no tener un marco claro para el acceso a la justicia, para el tema de la investigación y desgraciadamente considero que con todo este embate que se ha dado en relación al generismo y al borrado de las mujeres, muchos procuradores de justicia eh, y procuradoras de justicia han dado marcha atrás. Entonces, es decir, vuelven a cuestionar el dicho de la víctima, por ejemplo. Vuelven a cuestionar la responsabilidad de la víctima de lo que le sucede. Y mucho creo que tiene que ver con esta falta de formación y esta falta de claridad de a qué nos referimos las mujeres feministas, abolicionistas y de los derechos humanos, que somos defensoras de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, en este sentido, vemos estos retrocesos en el acceso a la justicia y cómo se echan para atrás sentencias y cómo nuevamente no hay investigaciones judiciales que estén hechos con una debida diligencia interseccional, ¿no? Entonces creo que ahí yo lo que alcanzo, yo soy perita antropóloga para casos de violencia contra las mujeres, y eso es mucho de lo que alcanzo a visualizar, por ejemplo, cuando me reúno con abogados, cómo su pensamiento sigue siendo sumamente misógino, sumamente machista, no hay un entendimiento de lo que es este planteamiento de una política feminista para las mujeres y de acceso a la justicia. Y otra cosa gravísima es que ven el feminismo, y bueno, los medios de comunicación se han encargado mucho de eso, ven al feminismo, perdón, como un privilegio. Y entonces, y además, como algo que ya desapareció, porque ya los derechos ya los tenemos. Entonces estamos luchando solamente porque nos gusta ser conflictivas, por ejemplo. Y yo lo he escuchado de abogados que dicen,
bueno, ya sabemos que tenemos que incluir la perspectiva de género, pero bueno, nada más pónganle ahí que mujeres y que tienen derechos a mí recientemente tuve una reunión con un abogado de un caso y él decía, no, pues es que ustedes piden cosas que ya se dieron, ¿no? O sea, como ya, o sea, a ver, en este caso del peritaje que yo estaba haciendo, era pues es que ella tenía todas las condiciones y al final dejaba la responsabilidad en este caso, pues en la víctima pues de este tema de violencia, era un tema de violencia familiar, ¿no? Entonces, pero es que ¿por qué quiere que le dé más? Y entonces yo decía, no has entendido nada, o sea, justamente por eso es necesario hacer estos análisis antropológicos, culturales, para cambiar ese modelo, esa ideología, esa forma de ver la justicia para las mujeres, y se piensa que en esta lógica es que ustedes quieren más, es que las feministas quieren más. Y yo le decía al abogado, pues solamente es el tema del derecho que tiene esta mujer a la justicia y a no ser víctima de una pareja que es el papá de sus hijos y que está colocando cosas de la vida personal, en este caso de la víctima, y lo está colocando para desacreditar la violencia que él ha ejercido y que además considera que es justa, ¿no? Que él haya ejercido esa violencia, ¿no? Pero lo que me parecía o me parece injusto, le decía al abogado, es que usted crea eso y que usted realmente tendría que estar haciendo su investigación, armando su caso con perspectiva de género. Tú hablabas de todo este aparato de justicia que pues realmente no está juzgando a las mujeres con una perspectiva feminista y bueno, atendiendo realmente sus necesidades y todo. Y me quedé pensando un poco en las nuevas generaciones y digo, bueno, si en los juzgadores no lo hay, en los profesores, en muchos profesores, en las escuelas, tampoco la hay. Y entonces estas nuevas generaciones crecen con este patrón de conducta, con este patrón machista, volviendo a esto, ¿no? ¿Y qué podríamos hacer con las nuevas generaciones? Porque tienen mucha influencia de medios de comunicación donde se sigue cosificando a las mujeres, donde se sigue hablando mal de las feministas, porque lo he oído incluso en círculos cercanos, con amigos, con familiares, de repente así me dicen unas cosas y yo digo, no puede ser, o sea, juntarte conmigo no te ha servido de nada, ¿no? Pero Claro. pero se preocupa uno porque es uno, las nuevas generaciones, ¿qué vamos a hacer con ellas para que no suceda esto? Digo, sé que sería así como sacar una varita mágica y cambiarlos, pero ¿qué podríamos ir haciendo con ellas? Pues lo primero que yo he identificado es que hay un desconocimiento de lo que es el feminismo. Y hay en todo este pensamiento, este nuevo pensamiento que se plantea de esta nueva ideología de género, creo que hay muchas generaciones de mujeres y de jóvenes. Por un lado hay un desconocimiento, ¿no? De la parte de la génesis del movimiento y de por qué surge el movimiento feminista. El movimiento feminista surge por el derecho de las mujeres a tener derechos humanos, ¿no? Este es el origen de decir, bueno, ¿qué queremos las mujeres? ¿Qué quieren el feminismo? Pues quiere justamente los derechos humanos y quieren la igualdad, ¿no? En todos los ámbitos. Y hablo de la igualdad, no de cargar el garrafón, o sea, pues quieren ser iguales, pues carguen el garrafón, eso no es igualdad. Estamos hablando esencialmente de derechos humanos, ¿no? Esto es a lo que nos lleva esta reflexión feminista. Pero también ha habido un desconocimiento y ha habido una estigmatización y se entiende que hay muchas corrientes y se entiende que se está reflexionando. Pero bueno, cuando tenemos compañeras que están teorizando y que están reflexionando
y que están produciendo conocimiento, y no solamente produciendo conocimiento, produciendo leyes, produciendo políticas, y que puede haber estas dos posturas diferenciadas, pero que tienen un punto de intersección y que tendría que ser justamente los derechos humanos. Cuando se desconoce toda esta parte histórica y se demerita de manera a priori, creo que eso es mucho de lo que ha pasado. Hoy, yo hace rato decía, ¿no? Cuando se quiere ofender o se nos quiere ofender, se nos acusa de privilegiados. Es que tú desde el privilegio hablas. Y es decir, no, ahí es donde yo hace un rato comentaba, no es privilegio, son derechos humanos. Entonces, todo esto hoy se ha convertido en un discurso que se repite sin tener como los fundamentos. Puedes o no estar de acuerdo con lo que propusieron en la Revolución Francesa, Mary Wollstonecraft, ¿no? Que ahorita se ha puesto tan de moda por Frankenstein, porque pues su hija, Mary Schiller escribe Frankenstein, ¿no? Y pues su mamá fue Mary Wollstonecraft, ¿no? Entonces, Mary Wollstonecraft en 1753 escribe la Vindicación de los Derechos Humanos de las Mujeres. Era inglesa, era blanca, pero se pone sobre la mesa algo hasta hoy día fundamental, ¿no? Que es, ¿qué es lo que va a erradicar, o el planteamiento que va a erradicar la desigualdad y la opresión? Es la educación. Hoy día, eso es una base fundamental para las niñas, las jóvenes y para todas las mujeres, ¿no? En la medida que podemos acceder a este derecho a la educación, podemos hacer transformaciones de nuestra realidad social. Entonces, todo esto que hoy pueda ser criticado y demeritado, y entonces eso no solamente el aquí y el ahora, y lo que se está planteando en el sur global es lo que es válido. Creo que desde ahí siento que es parte de lo que nos está sucediendo, o lo que está sucediendo con estas nuevas generaciones. La otra es que hay muchos discursos que van justo en contra de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, el que dejemos de ser o de ser nombradas mujeres y seamos personas vulvoportantes, personas menstruantes, personas gestantes, tiene una implicación importante. O ese del el chique, esa terminación. O sea, finalmente se borra toda una perspectiva de lucha y de derechos humanos. Pienso que estas nuevas generaciones no reflexionan desde ahí, se colocan y se suben a una ideología que justamente demerita toda esta parte histórica, toda esta génesis del movimiento feminista. Y entonces sí hay un desconocimiento. Y yo, por ejemplo, cuando me toca dar clases a jóvenes, les digo, léanlas, y está bien, critíquenlas. Una cosa es criticarlas y otra cosa es perseguirlas y considerar que no sirvieron de nada en todo este movimiento, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que está pasando. Por otro lado, también estamos muy polarizados, está muy polarizado, por un lado, muchas jóvenes metidas en toda esta ideología de género y en todo este pensamiento, ¿cómo llaman? Pues este pensamiento queer, todo este pensamiento, ¿no? Que hoy está tan cotidiano, y yo no diría de moda, pero un poco desde esa perspectiva. Y por otro lado, todo ese enojo social y cultural que hay en contra de las feministas, y que hombres jóvenes estén tan metidos en estas ideologías incel, en estas ideologías contra las mujeres. Entonces, por un lado, vemos todo este movimiento que está en esta ideología de género, y por otro lado vemos a un grupo importante de jóvenes
en esa postura, ¿no? En estos influencers que también están generando mucho este odio hacia las mujeres, ¿no? Este machismo, regresar a este machismo, a la machósfera, ¿no? Todo lo que se está planteando. Y por otro lado, muy dividido el pensamiento feminista y un desconocimiento también del pensamiento feminista. Entonces, y pues bueno, la sociedad como tal, cuando dice, es que la que trae el cabello morado, seguramente la feminista que patea, la feminista que golpea, la feminista que rompe, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento complicado, complejo, pero también estamos tratando y buscando de hacer esta reflexión y de entrar a la profundidad, de reflexionar profundamente. ¿Por qué decimos chique? ¿Qué significa realmente eso? ¿Incluye o no incluye? A veces repetimos esos discursos sin conocerlos, ¿no? Y yo un día iba en un transporte de aplicación e iba el radio puesto y el locutor decía, ¿no? El chique, el aliade, ¿no? Y yo decía, ¿cuántos años nosotras hemos o planteamos el uso de la A? El A de humanas, como diría mi maestra Marcela Lagarde. El A de ciudadanas. El hablar con el A de ser nombradas, de las mujeres, ¿no? Y eso no ha sido tan difícil, fue tan difícil, no se quería usar, la Real Academia no lo aceptaba, es que todos están incluidos, es que tiene que ser neutral, cuando decimos los incluyen a mujeres y hombres. Y esta ideología del chique y del aliade y de esa forma de nombrar a las personas, en el radio lo usan, en la televisión lo usan, pero todo el tiempo que nosotras planteamos de uso de un lenguaje no sexista, fue poner todas las trabas posibles. Ahí es cuando yo digo, algo pasa, ¿no? O sea, ¿por qué estas posturas llegan y se acomodan de manera, y estas ideologías llegan y se acomodan tan rápidamente, y en los medios de comunicación, en la televisión, en las radiodifusoras, en todos estos canales de internet, está súper aceptado el chique, pero hablar en femenino y decir las mujeres, las ciudadanas, las maestras, ¿no? Hablar con este uso de la A y de ser nombradas, eso fue imposible. Y antes de que se pudiera instaurar, llegó el chique y llegó el aliade y llegó la E, ¿no? Y todo el mundo la aceptó y entonces, si tú no lo mencionas así, y es más, ya ni siquiera se menciona las y los, ahora es el les. Y es un poco contradictorio que tenemos a una presidenta que se nombra ella misma e insiste en que digan soy presidenta con A, y de repente observas los eventos de gobierno donde incluyen la E. En todos ya te saludan con la E. Entonces, pareciera que hay una contradicción importante porque al mismo tiempo se empiezan a impulsar políticas públicas enfocadas a favor del queerismo y no de las mujeres o sin perspectiva feminista, ¿no? Yo me he preguntado mucho y ahorita en esta contradicción, ¿qué sucede en estas políticas públicas, ¿no? Entonces, es desalentador, ¿no? Un día me preguntaban de las políticas públicas a favor de las mujeres y me preguntaban específicamente de las políticas de las personas transfemeninas, ¿no? Y yo les respondía que son agendas distintas. La agenda de las mujeres feminista es distinta y no por exclusión, es distinta porque las necesidades son diferentes. Las mujeres no buscamos
o no es una agenda, o no es nuestra agenda la hormonización, por ejemplo. No es algo, al contrario, hemos luchado porque con todo el tema de los anticonceptivos, con todo este tema del control del cuerpo de las mujeres, se nos hormonizó todo el tiempo y era nuestra obligación el tomar anticonceptivos, el ponernos el parche, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues las que quedábamos embarazadas pues éramos nosotras, ¿no? No era un tema de una responsabilidad compartida. Entonces, decía, bueno, nosotros no buscamos como política pública una hormonización. En cambio, la agenda de las personas transfemeninas o transmasculinas, pues muy probablemente están buscando eso. Y está bien, ¿por qué? Porque se han enfrentado a muchas situaciones de violencia y de pérdida de su salud por malas prácticas. Yo siempre he dicho, si separamos las agendas, creo que vamos a lograr más, pero si queremos meter una agenda y forzar una agenda en otra que tiene otras necesidades, yo no estoy diciendo que las necesidades sean o más grandes o mejores o peores, son distintas. Entonces, esa agenda tiene necesidades muy concretas. En el caso de las mujeres tenemos necesidades muy concretas y eso no es exclusión. Qué difícil que no podamos hablar de lo que pensamos. Justamente por eso se construye un movimiento feminista, porque buscamos que nuestra voz se escuchara. Hoy no podemos hablar de lo que pensamos, es sancionado. Entonces, hoy tenemos que pedir disculpas todo el tiempo. Cuando a nosotras, todo el tiempo o a muchas de nosotras, o a nosotras por nuestra condición sexogenérica, no se nos escuchó. Y hoy no podemos hablar de lo que pensamos y podemos hasta estar equivocadas, pero tenemos ese derecho a decir lo que pensamos y argumentarlo. Pero que tú seas cancelada, sancionada, perseguida por algo que piensas, y no es un discurso de odio. El decir lo que una piensa no es avanzar, no es proponer un discurso de odio. Yo no he escuchado a ninguna feminista abolicionista decir una agresión contra una persona transfemenina. Yo no he escuchado a nadie. Yo misma, jamás, nunca. Al contrario, es decir, luchemos por los derechos, las agendas son distintas, es importante decir, bueno, ¿por qué las personas transfemeninas mueren jóvenes, tienen tantas enfermedades? A causa pues, de muchas situaciones de que tiene que ver con su cuerpo, con la transformación de su cuerpo. Es decir, eso es el ejercicio del derecho a la salud. Pero entonces, cuando hacemos una diferenciación, automáticamente no lo puedes decir, estás cancelada de este espacio. Entonces, pienso que eso también se lleva mucho a la política pública que hoy tenemos en nuestro país, pensando en toda esta política para las mujeres, ¿no? Entonces, nuevamente es que la inclusión tenemos que ser políticamente correctos. Creo que se han caído en muchas imprecisiones, pero hay que seguir dialogando. Yo parto de la idea de que tenemos que seguir dialogando, construyendo, encontrando, pero sobre todo también tenemos que seguir planteando por qué es importante hacer una política feminista para las mujeres. Pues nos has aclarado muchas cosas y sobre todo también a nuestra audiencia, ¿no? Que les quede muy claro cuál es el sentido del feminismo. O sea, creo que hay que romper muchos tabús todavía. Las feministas tenemos mucha chamba en este sentido, ¿no? De cambiar estos estereotipos que se han fincado en torno a nosotras. Pero pues te agradecemos muchísimo el haber estado aquí en el programa.
Te seguiremos molestando más adelante porque pues temas hay muchos de los que todavía podemos hablar, ¿no? Y que, bueno, son importantes pues para nosotras las mujeres y para los hombres que también nos escuchan, porque creo que si ellos también ponen atención, pues también irán aprendiendo lo que nosotras pensamos y cómo vivir en mayor armonía y en derechos, ¿no? Dentro de un espacio de derechos. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues yo espero que pues estas reflexiones o estos planteamientos lleven a reflexiones y que sobre todo lleven a reflexiones para construir y para afianzar, porque la violencia contra las mujeres está muy elevada, estamos preocupadas, no puede seguir pasando y más en estas generaciones jóvenes, estos pensamientos misóginos, machistas, en estas ideologías ahora incel, en esta exacerbación del machismo que hay y que se reproduce y que este odio contra las mujeres pues se está alimentando, ¿no? Entonces, creo que tenemos un trabajo importante, hay un trabajo importante con las nuevas generaciones y tenemos pues mucho todavía que seguir planteando y reflexionando y que cada vez estemos menos alejadas porque la realidad está allá afuera y pues los feminicidios se siguen cometiendo todos los días, las desapariciones de mujeres y niñas están todo el tiempo latentes, ¿no? La violencia sexual en los espacios públicos, en los espacios privados, está también totalmente todo el tiempo. La desigualdad, la explotación del cuerpo de las mujeres y las niñas, no solo sexual, sino también reproductiva y también laboral y de trabajos forzados. Entonces, tenemos mucho trabajo y pues yo invitaría en este 25 de noviembre a erradicar, a construir un mundo donde podamos erradicar la violencia, que vayamos quitando esos discursos de guerra, esos discursos de cancelación y que construyamos y que cada vez pues podamos tener mejores condiciones de vida para las mujeres, las niñas y las jóvenes, ¿no? Que vayamos por una construcción del buen vivir para todas. Estamos en el programa de las constituyentes MX feministas, Gafas Violetas, Miradas Feministas. Regresamos después de una breve pausa. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX feministas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que haya disfrutado este programa. Nosotros lo disfrutamos muchísimo en compañía de Verónica Caporal. Y bueno, pues recuerde que podemos seguir teniendo esta conversación en nuestras redes sociales. Les hacemos la invitación para que nos mande sus mensajes a través de los canales de las Constituyentes MX feministas y también de CIMAC Radio. Muchas gracias, Vero. Pues muchas gracias por haber estado esta hora con nosotras. Recuerden ir a la marcha y expresarse, pero no violentarse. Esperemos que haya el respeto total por parte de las autoridades hacia nosotras, porque pues nuestro interés no es enfrentar, sino expresar. Entonces, bueno, pues esperemos que todo transcurra con toda tranquilidad, normalidad y con nuestras voces diciendo lo que queremos decir. Y a propósito de eso, tengo una frase de Maxine Waters, una política estadounidense, que dice: sabemos que cuando una mujer dice la verdad al poder,
habrá intentos para derribarla. Y ella dice, no voy a ir a ningún lado, a pesar de todo. Gracias por habernos acompañado. Gafas violetas, miradas feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas.